Así que muy buenos días a todos, bienvenidos al Trend Lab de Inteligencia Artificial de ESI School of Management. Como siempre, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros en un evento internacional más de nuestra casa de estudios. Bienvenida a toda nuestra audiencia, a toda nuestra comunidad educativa, desde los diferentes puntos de la región y desde otros países en Latinoamérica. Para mí es un gusto darles la bienvenida y recordarles que este Trend Lab lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, así que los invitamos a que se puedan suscribir. Nos encuentran como ESI School of Management. Quiero ahora presentar a nuestro speaker, a nuestro facilitador de esta mañana. Definitivamente para nosotros es un gusto contar con la participación de Ezequiel Astrada. Él es director y fundador de Ingibum, también es máster en gestión tecnológica, es certificado por el MIT, es speaker, conferencista internacional, embajador del MIT, experto en blockchain, en ciberseguridad, en innovación. Y esto es solo un poco de la vasta experiencia y de lo mucho que representa Ezequiel en este tema. Para nosotros es un honor, Ezequiel, tenerte con nosotros. Bienvenidos a tu casa, a ESI School of Management. Muchas gracias, Dulce. Buen día a todos. Es un gusto estar aquí y compartir este espacio con la comunidad de ESI. Así que seguramente será una buena sesión de aprendizaje sobre un tema muy importante que es la inteligencia artificial. Excelente, Ezequiel. Entonces te dejamos el espacio y el tiempo es todo tuyo. Ok, perfecto. Bueno, permítame, voy a compartir mi presentación. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, perdón. La idea es repasar algunos conceptos claves, repasar cómo llegamos a este punto en cuanto al desarrollo de esta tecnología y cuáles son sus aplicaciones en la actualidad, cuáles son los retos y algunos temas éticos y legales que también son importantes al momento de hablar de inteligencia artificial. Lo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final voy a ir respondiendo a alguna de ellas para, bueno, compartir también con ustedes y tener interacción. Entonces, hablemos de inteligencia artificial. ¿Cuál es la importancia que tiene actualmente la inteligencia artificial? Tiene que ver con la transformación de las industrias. Y algo que nos decía hace un tiempo el fundador de Coursera es que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Así como la electricidad transformó a las industrias hace 100 años atrás, la inteligencia artificial hará lo mismo. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Es la automatización. Y eso es lo que todas las organizaciones están buscando en la actualidad. De hecho, utilizamos muchos servicios automatizados, quizás sin darnos cuenta. Nuestro propio celular, smartphone, tablet, servicios que utilizamos en el día a día, como Netflix, como Spotify, como Uber, por ejemplo, tienen servicios de inteligencia artificial. Entonces, estamos en contacto directo con este tipo de tecnología y justamente la clave de todo eso es la automatización. Entonces, veamos cómo llegamos hasta este punto. Volvemos algunos siglos atrás, con la primera revolución industrial, con la aparición del vapor, todo lo que eso significó con las primeras máquinas a vapor, poder transportar productos y materias primas de una manera mucho más eficiente. Luego la aparición de la electricidad, justamente lo que mencionaba el fundador de Coursera, eso significó un gran cambio con las primeras producciones en serie, las primeras fábricas de gran volumen, como hemos visto en la historia. Y luego pasamos de eso a la revolución que significó la aparición de la computación, la aparición de Internet. Y aquí remarco un punto importante que tiene que ver con que el concepto de inteligencia artificial se definió en el año 1950. No es algo nuevo el concepto de inteligencia artificial, sin embargo es ahora cuando se está hablando de esto, porque las tecnologías, el desarrollo tecnológico que hemos tenido ha facilitado que esa teoría que se empezó a hablar en la década del 50 se pueda aplicar en la actualidad. ¿Y eso por qué se da? Porque tenemos diversas tecnologías como la nube, como vamos a ver a continuación, poder analizar grandes volúmenes de información,
que son muy necesarios para la inteligencia artificial, han hecho que estemos en la cuarta revolución industrial, donde la inteligencia artificial tiene un rol protagónico. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo llegamos hasta ese punto en cuanto a la inteligencia artificial? Conocemos la ley de Moore, que implica que la cantidad de transistores en un microprocesador se duplica cada 2 años. Eso es lo que nos dice la ley de Moore, que es de Gordon Moore, es el fundador de Intel, una de las principales, o el principal fabricante de chips en la industria. Entonces aquí vemos el gráfico donde vemos que hay un crecimiento desde la aparición de las primeras tarjetas perforadas, que significó el primer concepto de una computadora, hasta los procesadores como los conocemos en la actualidad. Y vemos que ese crecimiento ha sido exponencial, y eso ha permitido que hoy podamos hablar de inteligencia artificial, porque si bien el término que se acuñó en 1950, la tecnología no estaba preparada para poder desarrollar la inteligencia artificial. El crecimiento tecnológico, el desarrollo tecnológico que hemos tenido con los microprocesadores ha facilitado la aplicación de esta tecnología. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Es básicamente la capacidad que tengan las máquinas para imitar las funciones cognitivas de los humanos. Eso tiene que ver con percibir, razonar, aprender y resolver. Dicho de otra forma, implica que una máquina pueda obtener datos, analizarlos y disparar acciones automatizadas. Eso es la capacidad que tienen las máquinas para, o la capacidad que hemos dotado a las máquinas para que tengan cierta inteligencia. Y eso sigue en constante evolución y sigue en constante cambio, porque, por ejemplo, en la década del 2000, lo que era el reconocimiento óptico de caracteres, que es un escáner, como lo conocemos en la actualidad, era considerado inteligencia artificial. Hoy en día ya no lo es, porque es algo que ya está muy estandarizado y quizás no tenga tanto valor como si lo tenía en ese momento, pero la inteligencia artificial ha evolucionado y tenemos muchas aplicaciones en casi todas las industrias, por no decir todas, es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, la inteligencia artificial lo que busca es comportarse igual a los seres humanos, al analizar el entorno, obtener datos y tomar decisiones y disparar acciones en base a ese entorno y a ese análisis que ha realizado previamente. Entonces, ¿por qué hoy hablamos tanto de inteligencia artificial? Bueno, en la última década principalmente, fue con la aparición del Big Data. ¿Qué es el Big Data? Son todos estos datos que tenemos de fuera y dentro de la organización y que podemos incorporarlos. Antes no teníamos la capacidad, tanto tecnológica como a nivel de proceso, para incorporar esa información, esos datos que están en Internet, que están en sensores, que están en diferentes dispositivos que se conectan y que recopilan información en tiempo real. Entonces, eso nos lleva a tener la necesidad de incorporar esos datos de manera veloz, mucho más rápida que en el pasado. Hay mucha variedad, porque tenemos datos que provienen de fuentes no estructuradas. Esto quiere decir que son datos que vienen de videos, de cámaras de video, datos de redes sociales, datos de otras fuentes donde el dato no está necesariamente estructurado. ¿Y qué es un dato estructurado? Aquello que conocemos como en una tabla, por ejemplo. Entonces, lo que es una tabla de Excel, eso se conoce como datos estructurados. Tienen una estructura que es fácilmente reconocible y que podemos interpretar rápidamente. Sin embargo, en los datos estructurados eso no sucede. Además, en Big Data tenemos un alto volumen, porque se recopila información en tiempo real desde diversas fuentes, y esos datos el volumen que hay es mucho mayor que lo que teníamos los datos internos de una organización, por ejemplo. Y después tiene que ver con la veracidad, de que esos datos sean confiables principalmente y que otorguen valor, es decir, que yo pueda utilizar esos datos con la calidad necesaria para la toma de decisiones, para la automatización y para la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos a la nube, que nos ha permitido poder almacenar, poder procesar y transferir esos grandes volúmenes de datos. Que con los sistemas tradicionales eso era muy costoso, o también era muy complicado de hacerlo, porque la tecnología no estaba preparada cuando teníamos servidores dentro de las organizaciones para
almacenar esos grandes volúmenes de información, y si lo queríamos hacerlo terminaba siendo algo muy costoso. Entonces la nube ha facilitado todo ese proceso al darnos la capacidad de almacenamiento y procesamiento necesaria para esos altos volúmenes de información. Por otro lado, las organizaciones en los últimos 20 años, quizás un poco más, poco menos, han empezado a utilizar los datos de manera estratégica. Esto quiere decir que se analizan datos para la toma de decisiones. Más allá del conocimiento experto de las personas, de la experiencia que tengan los líderes, se apoyan en los datos para tomar decisiones más acertadas. Y esto implicó la aparición de lo que se conoce como inteligencia de negocios o business intelligence, y que fue, digamos, parte clave de la evolución que hemos tenido también con la inteligencia artificial, porque los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Y por otro lado, también tenemos la necesidad de automatizar. Hemos visto las diferentes disrupciones tecnológicas en la industria, desde la aparición del vapor, la electricidad, la aparición de Internet, pero estamos en la cuarta revolución industrial, donde es necesario automatizar, porque eso requiere, digamos, eliminar las tareas repetitivas, utilizar diversas tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial y ser más eficientes. Entonces, estos diferentes factores han contribuido al auge de la inteligencia artificial, además de la evolución que hemos tenido con los microchips en los últimos años. Entonces, esto es lo que hace que hoy veamos aplicaciones diversas de inteligencia artificial en diversos sectores, diversas industrias, diversos servicios, y hoy en día estamos en constante contacto con este tipo de tecnología. Entonces, hablemos de algunos conceptos de inteligencia artificial rápidamente. La idea es que tengan una idea de cómo funciona, sin entrar mucho en detalle, porque el tema es amplio, pero la idea es que se lleven una idea general de toda esta tecnología. Entonces, la inteligencia artificial, como ya hemos visto, es representar, digamos, el pensamiento humano, o la forma de pensar y accionar de los humanos en las máquinas. Entonces las máquinas intentan replicar el comportamiento humano. El Machine Learning está dentro de lo que se conoce como inteligencia artificial, pero aquí utilizamos la matemática, algunos modelos estadísticos, para que las máquinas puedan analizar datos y tomar decisiones, hacer recomendaciones, aplicar ciertos algoritmos que ayuden a automatizar algunos procesos, también a encontrar ciertos patrones en los datos, y que permitan ser un apoyo a la toma de decisiones de los humanos. Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo funciona todo esto. Y el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, que ya es, digamos, algo más avanzado, y que tiene que ver con lo que conocemos como redes neuronales, que seguramente es un término que ya han escuchado, que ya han visto en algún lugar, y que está dando grandes beneficios en su aplicación. Entonces, hablemos de cómo funciona la inteligencia artificial. Los algoritmos más básicos, que tienen que ver con el Machine Learning, obtienen datos, como podemos ver aquí de entrada, datos de entrenamiento y nuevos datos, y dentro de esa caja negra, por eso ahí vemos el concepto de black box, tenemos diferentes algoritmos. Sin embargo, nosotros a esos algoritmos le damos los datos de entrada y vamos a obtener una salida, ¿sí? Aquí el rol de la inteligencia artificial es hacer que ese proceso de análisis de datos sea mucho más rápido, sea mucho más efectivo, y que pueda predecir con mayor precisión. Sin embargo, muchas veces cuando utilizamos algunos algoritmos de Machine Learning, vamos a obtener datos, vamos a obtener una salida, perdón, y ese resultado podría ser el adecuado o no, dependiendo del contexto en el que estemos trabajando, o del problema que intentemos resolver. Lo importante aquí es que hay una intervención de los expertos en Machine Learning, de los expertos en inteligencia artificial, para justamente elegir el algoritmo adecuado, elegir cuáles son los parámetros que deben ser considerados en ese contexto, y que esas predicciones, ese resultado que obtenemos, sea lo más acertado posible. Sin embargo, no es que en los algoritmos tradicionales de Machine Learning vamos a modificar ese algoritmo, ya están predefinidos por funciones matemáticas.
Entonces, es así básicamente cómo funciona. Tenemos datos de entrada, tenemos nuevos datos que son los que provienen, cuando ya ponemos el algoritmo en funcionamiento, provienen de fuentes externas o internas y que ayudan a la predicción. Los datos de entrenamiento son los cuales utilizamos para entrenar al algoritmo para ver cómo funciona ese resultado e ir ajustando según nuestras necesidades. Entonces, dentro de la inteligencia artificial, ya he mencionado el Machine Learning, tenemos la inteligencia artificial busca el razonamiento, que eso es algo que se intenta, todavía está, digamos, dando sus primeros pasos, pero no es algo que se haya alcanzado. Si ustedes han visto las últimas noticias de la inteligencia artificial de Google que ha adquirido conciencia, bueno, eso no es así. Si quieren, después lo conversamos al final. También tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que eso sí es algo que existe en la actualidad, donde la inteligencia artificial puede interpretar una conversación en tiempo real, transcribirla a texto y realizar un análisis de palabras claves y entender el contexto de esa conversación, e incluso entender si, por ejemplo, la persona está molesta, porque puede detectar el volumen de la voz, los decibeles de esa conversación, y bueno, interpretar si la persona está enojada, está feliz, y además hacer el análisis detallado de esa conversación y hacer sugerencias, recomendaciones sobre esa conversación. Eso es el procesamiento del lenguaje natural. Y después la planificación, que es algo mucho, digamos, o más relacionado, perdón, con las personas, pero que las máquinas en la actualidad dan recomendaciones para la planificación, no es que no den una planificación completa. Y dentro de la inteligencia artificial, como ya hemos mencionado, tenemos el Machine Learning, tenemos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y las redes neuronales, que es el aprendizaje profundo. Entonces, si entramos al aprendizaje no supervisado, aquí vemos cómo funciona básicamente, como vimos en el gráfico de la caja negra. Aquí, si representamos esos datos como si fueran frutas, por ejemplo, esos van a ser los datos de entrada. Pero la diferencia aquí es que los datos no están etiquetados. Es decir, el algoritmo no conoce previamente o no sabe cómo identificar una manzana o cualquier otra fruta en ese contexto. Entonces el algoritmo hace una interpretación de esos datos y devuelve un resultado. Entonces, ¿qué es lo que realiza aquí? Encontrar las diferencias entre cada una de esas imágenes, podrían ser imágenes que podríamos ingresar como dato, y encontrar las diferencias y agrupar esas imágenes según las características únicas de cada imagen. Entonces, si esas imágenes tienen características en común, las va a agrupar, como vemos en la parte inferior, donde tenemos el color verde, rojo y azul. Es otra representación de la misma segmentación que ha realizado el algoritmo en base a lo que ha encontrado. Entonces aquí no hay datos etiquetados, entonces el algoritmo encuentra las diferencias de manera automática. ¿Dónde se aplica esto? Generalmente se utiliza en sistemas de recomendación, en algunas detecciones de anomalías, segmentación de clientes, e incluso preparar los datos para la aplicación del aprendizaje supervisado, como vamos a ver a continuación. Entonces, este es un método que puede utilizarse cuando no conocemos a detalle el set de datos con el cual estamos trabajando y en el cual queremos encontrar diferentes patrones. Entonces, el algoritmo se encarga de realizar clústeres de esos datos, separarlos en base a las características que va encontrando de manera automática. El otro método es el aprendizaje supervisado, y aquí si utilizamos el mismo ejemplo de las frutas. Aquí le indicamos al algoritmo, a una persona que interviene, con un set de datos de prueba que están previamente etiquetados. Es decir, al algoritmo se le indica que esta imagen es una manzana, que esta imagen es una naranja, etc. Entonces el algoritmo ya tiene datos previos que le ayudan a identificar un determinado objeto en un set de datos determinado. Entonces el algoritmo, en este caso, lo que hace es clasificar. ¿Por qué? Porque ya tiene la capacidad de hacerlo, ya aprendió cómo realizar todo ese proceso, porque previamente
sean etiquetadas esas imágenes. Una forma de etiquetar imágenes es lo que hacemos, por ejemplo, cuando utilizamos el código CAPTCHA, cuando iniciamos sesión o creamos una nueva cuenta en algún servicio en Internet. El servicio nos pregunta, identifique el semáforo, identifique el automóvil. Bueno, ahí estamos etiquetando imágenes para mejorar los algoritmos de Google, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos actuando como el entrenador de la inteligencia artificial de Google. Y ahí es cuando luego la inteligencia artificial, con un nuevo set de datos, puede identificar fácilmente un determinado objeto porque ya conoce las características de ese objeto. Y es así como funciona de manera general el aprendizaje supervisado. Y vemos aquí en la parte inferior otra representación de ver cómo hace esa clasificación de que agrupa los datos por características únicas y puede incluso decir qué es, con cierto nivel de precisión. Otro caso que tenemos, en el caso del aprendizaje supervisado, se utiliza, por ejemplo, en filtros de spam, en hacer el pronóstico de la demanda, en base a nuestras necesidades de negocio, hacer predicción de precios, porque todos esos datos pueden estar previamente etiquetados con los datos históricos de una organización y puede hacer una predicción de los precios o de la demanda, y también el reconocimiento de imágenes, que justamente es lo que vemos aquí. El reconocimiento de imágenes aplicando aprendizaje supervisado es tiene cierto límite, y es ahí cuando entran en juego las redes neuronales. Ya vamos a ver cómo se aplica eso a continuación. Otro método que tenemos es el aprendizaje por refuerzo, donde principalmente hay un agente, que en este caso es la inteligencia artificial, que realiza acciones en base a un objetivo determinado, que tiene un impacto en el ambiente donde está aplicándose esa inteligencia artificial. El sistema lo que hace es medir el impacto de esa acción, de esa decisión, y eso implica una recompensa que obtiene en base al objetivo que se le ha dado. Esto se utiliza comúnmente en sistemas de navegación, tanto lo que conocemos como Google Maps, o también en exploración espacial, por ejemplo, donde voy a citar el ejemplo de la exploración espacial en Marte, donde el rover, este robot que está actualmente en Marte, que está explorando el planeta, por lo general tiene uno de sus objetivos de encontrar agua. Entonces se entiende que si toma la decisión de ir hacia la izquierda, derecha, hacia adelante o hacia atrás, tiene que encontrar un terreno más bajo, porque por lógica el agua se encuentra en terrenos de menor profundidad. Entonces, este robot de exploración espacial toma la decisión de avanzar hacia determinado lugar y analiza si el terreno es de menor profundidad. De mayor profundidad. Entonces, si eso es correcto, eso obtiene una recompensa y el sistema va aprendiendo, puede hacer un mapeo total de toda esa exploración en este planeta. Entonces, esto también se aplica en los juegos, donde la inteligencia artificial va tomando decisiones, va analizando el resultado de esa decisión y puede mejorar las acciones de manera recursiva, como vemos aquí. Entonces, esto es las aplicaciones del aprendizaje por refuerzo, y generalmente se aplica en contextos desconocidos para que la inteligencia artificial aprenda de cada decisión que toma. Acabo de mencionar que los algoritmos tradicionales, por ejemplo en la aplicación de reconocimiento de imágenes o incluso otras aplicaciones complejas, tienen cierto límite. Aquí vemos en la gráfica, en la línea azul, vemos que al aplicar los métodos tradicionales de Machine Learning, hay un límite que se alcanza en base a la cantidad de datos que tenemos y el rendimiento del algoritmo. Entonces, esto ha abierto la puerta a la utilización ya de modelos más complejos que tienen que ver con las redes neuronales. Y aquí vemos que el rendimiento de la red neuronal aumenta exponencialmente con la aplicación de mayor cantidad de datos. Entonces, ahí vamos a obtener mejores resultados en nuestros modelos de predicción, modelos de análisis que tengamos con la inteligencia artificial. Entonces veamos cómo funciona eso. Dentro del Deep Learning tenemos algunas aplicaciones
que tiene que ver con la visión de computadora o visión artificial, que es las cámaras que puedan detectar imágenes y reconocer los objetos, reconocer el contexto de esa imagen y dar información en tiempo real. Tenemos el procesamiento de lenguaje natural, que justamente lo mencionaba anteriormente con el análisis de una conversación en tiempo real. También el speech recognition, que tiene que ver justamente con esto también. Y entre otros casos donde se puede aplicar las redes neuronales. Entonces vamos a ver cómo funcionan estas redes neuronales que son los que más se utiliza en la actualidad. La red neuronal intenta imitar el cerebro humano en cuanto a las neuronas que están todas conectadas para encontrar información dentro de nuestro cerebro y dar una respuesta. Aquí sucede de manera similar, donde tenemos diferentes variables. En este caso tenemos la edad, el salario, la educación, la ciudad de una persona, intentamos determinar si esa persona va a tomar la decisión de compra o no. Por ejemplo, en un contexto de medir qué probabilidad hay de que, dadas unas condiciones específicas de unas personas, pueda comprar mi producto o servicio. Entonces, aquí vemos que se conectan todas estas variables con la primer capa. Dentro de esa capa podemos tener una o X neuronas. Pueden utilizarse muchísimas neuronas dentro de una misma capa, y la particularidad es que todas las neuronas están conectadas con todas las variables, como podemos ver aquí, y dentro de esa neurona hay una función de activación. Una función de activación es una función matemática que se va a activar dependiendo de los datos que reciba como entrada. Luego, esos datos que obtienen y la activación que ocurra o no en determinada neurona va a pasar a la siguiente capa. En este caso hay 2 neuronas, pero podría haber más, incluso podría haber más capas, como vamos a ver a continuación. Y en base al resultado previo de la capa que precede a esta capa, vamos a tener un resultado, y eso va a ser la decisión final. Vamos a tener una neurona que nos indica el resultado final de si el cliente va a comprar o no, o con qué porcentaje de probabilidad vamos a poder predecir que un cliente va a comprar determinado producto o servicio. Podría ser con un 70%, con un 80%, un 90% o un 100%. Eso depende de qué tan buenos sean nuestros datos, qué calidad tengan nuestros datos para poder predecir ese futuro escenario. Mencioné que hay muchas más capas, que hay muchas más neuronas, y esto es justamente la mejora que nos dan las redes convolucionales. Justamente estas redes tienen una aplicación mucho más efectiva y eficiente en el análisis de imágenes. Entonces, lo que hacen este tipo de redes es tratan de imitar la corteza visual, o sea, cómo están conectadas la corteza visual de los humanos, cómo están conectadas las neuronas del cerebro en la corteza visual, y tratar de encontrar patrones con mayor precisión. Y aquí tenemos mucha mayor cantidad de neuronas, mucha mayor cantidad de capas, porque cada capa está encargada de analizar diferentes características de una imagen. Entonces, si vemos esto de otra forma, los métodos tradicionales podrían hacer un reconocimiento general de una imagen, como podemos ver aquí en la línea superior de la imagen, y encontrar un clasificador, determinar si la imagen se asemejaba o no a un gato. Sin embargo, con la aplicación del aprendizaje profundo o Deep Learning, podemos encontrar con mayor precisión diferentes características de esa imagen. Entonces, supongamos que si el modelo está entrenado para identificar un gato, tenemos una capa encargada de identificar el ojo, una capa encargada de identificar las orejas, otra capa de identificar las orejas, y así cada característica del gato. Entonces eso hace que la clasificación que obtenemos como resultado sea mucho más precisa. Justamente eso es lo que vemos aquí.
Aquí vemos que cada capa va analizando diferentes aspectos. Lo que hace la inteligencia artificial es capturar esa imagen, digitalizarla y analizar diferentes características de esa imagen, como podemos ver aquí, y representarla en píxeles. Entonces, eso va cambiando a medida que nos vamos moviendo por capa. Cada capa analiza características diferentes y eso hace que la predicción del resultado sea mucho más acertado. Y ese es lo que veíamos en la gráfica anterior, donde tenemos un crecimiento exponencial en el rendimiento de los algoritmos de aprendizaje profundo. ¿Cómo se aplica esto? Veamos otro ejemplo un poco más fácil de ver. Aquí vemos la evolución, cómo ha evolucionado esto. En la primera imagen en la izquierda tenemos que la inteligencia artificial puede identificar que hay camellos en la imagen y que hay un hombre. Sin embargo, como esto va mejorando, y esto es que va a aplicar más capas dentro de esa red neuronal, y ahora ya la inteligencia artificial en la segunda imagen puede identificar que hay 3 camellos y que hay un hombre. Antes solamente identificaba que había camellos, ahora hay 3 camellos. Entonces ya puede hacer una cuantificación de lo que hay en esa imagen. Y en la tercera imagen podríamos tener otra capa encargada de hacer un análisis del contexto. Entonces ahí vemos que identificó que hay arena, que hay un hombre, que hay camellos, que hay agua y que hay cielo. Entonces podría identificar que esto está en una playa, en un determinado lugar. Si tuviéramos un objeto característico o un edificio característico dentro de esa imagen que podría ayudar a la inteligencia artificial a identificar el contexto y el lugar de esa imagen. Entonces, aquí vemos cómo tenemos diferentes capas que pueden analizar la imagen de una manera mucho más detallada, y esto se entrena, el algoritmo se entrena con imágenes etiquetadas, como vimos previamente, y cuando se le entregan nuevas imágenes, la predicción es mucho más acertada a la realidad, pudiendo identificar, incluso en algunas ocasiones, con mayor precisión que las personas. Entonces, esta es una de las aplicaciones muy importantes que tenemos con la inteligencia artificial, que tiene que ver con la visión por computadora, que nos abre la puerta a lo que vemos actualmente como los automóviles autónomos, donde podemos ver aquí, muy similar a la imagen anterior, donde el automóvil, con diferentes sensores, diferentes cámaras, diferentes tecnologías que están operando en ese automóvil autónomo para identificar el contexto de esa calle, de ese lugar donde el automóvil tiene que trasladarse. Entonces puede identificar a un automóvil, a una persona, a un ciclista, identificar el semáforo, si está en rojo o está en verde, y en base a eso tomar acciones en tiempo real. Entonces vemos aquí un ejemplo simple de cómo funciona un automóvil autónomo. Tenemos cámaras que van recopilando información, datos en tiempo real. Recuerden que los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Entonces los datos que generan son 4.000 gigabytes por día, un automóvil autónomo. Eso es muy alto. Por eso hablaba yo anteriormente del Big Data como parte importante de la evolución de la inteligencia artificial. Entonces, dentro del automóvil autónomo tenemos a las cámaras, tenemos el radar, tenemos el sonar, el GPS y el LiDAR, que es un sistema de láser que ayuda a hacer un mapeo de todo el entorno del automóvil. Entonces, aquí hay una aplicación directa de lo que hemos visto como computer vision, de lo que hemos visto en algunos algoritmos de inteligencia artificial que mencioné anteriormente, pero lo importante aquí es gestionar estos datos, porque los datos son muy importantes, son de vital importancia para la inteligencia artificial. Entonces, como ya he mencionado, los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Aquí lo importante, y aquí es cuando quiero unir la importancia de los seres humanos en toda la evolución que está teniendo la inteligencia artificial, porque no es que la inteligencia artificial nos va a desplazar en su totalidad, simplemente vamos a tener que adaptarnos a nuevos contextos que implica utilizar inteligencia artificial. Ya hemos visto en el pasado también que tuvimos que adaptarnos con la aparición de Internet, con la aparición de la electricidad, donde las tareas repetitivas fueron desplazadas, y esto va a ocurrir también ahora. Entonces ahora se va a requerir muchos expertos en el análisis de datos para que esto sea el combustible de la inteligencia artificial y que esos resultados que obtenemos
en la aplicación de la inteligencia artificial sean mucho mejores. Entonces, aquí es cuando hablamos del concepto de data science, o científicos de datos, ciencia de datos, donde ya vimos la importancia de la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. Pero aquí vemos donde entra el factor humano justamente para agregar valor en todo lo que es el desarrollo de esta tecnología. Entonces, las personas, los expertos en datos, lo que van a hacer es mejorar los modelos, elegir los algoritmos adecuados, entrenar la inteligencia artificial para que las predicciones y los resultados sean mucho más acertados. Entonces, aquí se utiliza la matemática, estadística, se aplican diferentes modelos y detrás de todo eso hay personas como arquitectos de datos, científicos de datos, expertos en machine learning, en inteligencia artificial, que van a ayudar a que todo esto funcione de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que hace un científico de datos? Básicamente trata de encontrar un buen balance, que es lo que se ve aquí. En los datos es inherente que siempre tengamos un sesgo, o sea, que los datos tengan algún nivel de error, porque no hay un set de datos que sea perfecto, siempre van a tener un sesgo y además van a tener una varianza. Si lo vemos representado aquí, tener una alta varianza quiere decir que los datos están alejados de mi resultado óptimo que yo estoy buscando, como podemos ver en la parte superior derecha del primer gráfico. Y un alto sesgo implica que los datos no sirven para mi contexto, es decir, no son los adecuados para resolver mi problema. Entonces aquí el rol del científico de datos justamente es encontrar un buen balance para que el modelo de inteligencia artificial funcione. Y en la parte inferior vemos donde dice overfitting, que es que los datos están muy optimizados. Generalmente es muy difícil encontrar resultados del 100%. En la inteligencia artificial siempre hay un margen de error, el cual puede ser mejorado. Sin embargo, a veces, dependiendo del contexto en el que estemos trabajando, un 80%, un 90% es muy útil para mi problema. Ahí es también cuando el conocimiento experto decide que eso es correcto, que con ese modelo que me predice un 90% yo puedo trabajar correctamente, porque incluso llegar a un 95% quizás sea muy costoso en tiempos y en recursos. Después tenemos el otro escenario, que es el underfitting, que no está optimizado. Eso es cuando tenemos un alto sesgo, es decir, que los datos no se corresponden con nuestro objetivo. Entonces, aquí lo que se busca es disminuir el sesgo de los datos para encontrar, y disminuir la varianza justamente para encontrar un mejor balance, donde siempre vamos a tener algunos puntos que se acercan, o la mayoría de puntos que se acercan a nuestro resultado esperado y otros puntos que están alejados, pero eso significa un buen balance. Aquí doy un ejemplo. Lo que es Amazon había utilizado hace unos años un algoritmo para predecir un candidato óptimo en sus búsquedas laborales. Sin embargo, se dieron cuenta que al utilizar ese algoritmo, el algoritmo elegía principalmente a hombres para determinados cargos o para la mayoría de cargos. Entonces se dieron cuenta que no recomendaba a ninguna mujer. Y después, cuando analizaron los datos con los cuales había sido entrenado el algoritmo, se dieron cuenta que el 90% del personal de Amazon son hombres. Entonces había sido entrenado con ese sesgo. Entonces, por eso es importante entender con qué datos estaban trabajando. Cuando se dieron cuenta que no podían utilizar ese algoritmo porque nunca iba a recomendar a una mujer a un determinado puesto, dejaron de utilizarlo, porque definitivamente había un sesgo en los datos, dado los datos de entrenamiento que había obtenido el modelo inicialmente. Entonces, ¿qué es el reto que tenemos en la actualidad? Es maximizar las capacidades. Las máquinas pueden almacenar gran cantidad de información, ya hemos visto, hacen el procesamiento de manera veloz y potente, mucho mayor a las capacidades humanas. Pueden hacer predicciones, como ya hemos visto, basadas en inteligencia artificial, y pueden realizar procesos simultáneos, o sea, realizar multitarea, mucho más que las personas, obviamente.
Y las personas tenemos la empatía, el liderazgo, la intuición, la motivación, que tienen que ver con las habilidades blandas, y el juicio experto, la experiencia y la creatividad, que justamente, como ya hemos visto con lo que es Data Science, ayuda a mejorar a la inteligencia artificial. Entonces, lo importante aquí es maximizar las capacidades que implica la utilización de lo mejor de ambos mundos, de las máquinas y de las personas. Hablando un poco de la industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial, que es la que estamos actualmente, vemos que en la parte superior del gráfico, aquí tenemos la aplicación de la inteligencia de las máquinas de manera masiva, donde tenemos la utilización de los datos para la automatización, la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes sectores, en diferentes industrias, con la aplicación de ciudades inteligentes, fábricas inteligentes, lo que es los automóviles inteligentes, como hemos visto anteriormente, y es un actor clave en esta cuarta plataforma, en esta cuarta revolución industrial. Y otro concepto que quiero mencionar aquí es la aplicación de IoT, o Internet de las Cosas, que son sensores de temperatura, cámaras, etcétera, que están conectados a Internet, que recopilan información en tiempo real y que son muy importantes para la inteligencia artificial. Porque si hablábamos del concepto de computer vision, si hoy tenemos imágenes que se van capturando en tiempo real, millones de datos por segundo, entonces eso está mejorando a la inteligencia artificial, ya que, como hemos visto, a mayor cantidad de datos, las redes neuronales tienen un mejor rendimiento. Y esto es lo importante de la inteligencia artificial, porque va a seguir evolucionando y va a seguir siendo más precisa para resolver los problemas y para brindar, como hemos visto anteriormente, la automatización, que es lo que buscan todas las organizaciones en la actualidad. Algunos casos de uso. Bueno, ya hemos visto los automóviles autónomos, como por ejemplo el automóvil de Tesla, utiliza la inteligencia artificial para tener conducción automática. Sin embargo, esto no está completamente desarrollado, no se puede, digamos, el automóvil, digamos, conducirse completamente por sí solo. Hay momentos en que el automóvil requiere de intervención humana, y el humano nunca debe dejar de prestar atención a lo que está ocurriendo con el automóvil y con el entorno, porque puede que el automóvil necesite la intervención humana cuando se encuentra con un contexto o una situación desconocida. Sin embargo, vemos que en algunas situaciones ya el automóvil se puede conducir sin ningún problema. En agricultura tenemos el análisis predictivo, el análisis de poder del entorno, analizar el entorno con ciertos drones que tienen cámaras, que tienen sensores, también con sensores de humedad, sensores de temperatura, que están en lo que es el sector de agricultura, y que puedo disparar acciones automáticas, es decir, poder automatizar el riego, poder automatizar la fertilización, en base a los datos que se van capturando en tiempo real. Por otro lado, tenemos en el sector de salud grandes aplicaciones que tienen que ver con analizar una mayor cantidad de datos, como hemos visto que eso es algo que pueden hacer fácilmente las máquinas, y analizar, por ejemplo, una tomografía, una radiografía, y ser un complemento perfecto para los doctores, es decir, de tener una capacidad de predicción mucho mayor en algunas enfermedades. Otro concepto también es las ciudades inteligentes, donde vamos a tener ciudades con sensores, cámaras, todo eso conectado a la inteligencia artificial para poder disparar acciones automáticas, ya sea de limpieza, acciones de seguridad, acciones que tengan que ver con mejorar el tráfico, evitar atascos, y también con la eficiencia energética, que es algo que buscan mucho las ciudades por el impacto ambiental que esto tiene. También en el sector de retail, y lo que es también, si lo ampliamos más en la cadena de suministro, también tenemos la aplicación y la automatización de procesos, donde en el retail los clientes pueden recibir recomendaciones automáticas sobre determinados productos, determinados servicios, en base a sus gustos y sus preferencias. Eso se puede hacer con algoritmos de machine learning, incluso darle una experiencia distinta cuando el cliente ingresa a una tienda, y poder hacer recomendaciones en base al reconocimiento facial del cliente, entre otras cosas, como vamos a ver más adelante con el caso de Amazon Go.
Y después la automatización industrial, que tiene que ver con automatizar todos los procesos que ocurren dentro de una fábrica, desde las líneas de montaje, la aplicación de robots, analizar datos en tiempo real y tomar decisiones automatizadas. Y aquí es donde se menciona el concepto de fábricas inteligentes, de smart factories. Y también los dispositivos inteligentes, que pueden ser relojes, pueden ser los smartphones, entre otros, que también capturan datos en tiempo real y nos dan recomendaciones, y que eso muchas veces es muy válido o tiene valor para nosotros porque lo que nos da es mayor personalización y tenemos una mejor experiencia en base a nuestros gustos y preferencias. Sin embargo, todo este nuevo mundo de inteligencia artificial no está exenta de retos éticos y legales. Primero tiene que ver con la privacidad de los datos. Hoy estamos en contacto con nuestro dispositivo móvil, con dispositivos como Alexa o Google Home, que capturan datos de nuestras conversaciones. De hecho, actualmente mi smartphone está escuchando esta conversación o esta presentación y puede interpretarla, como ya hemos visto, con el procesamiento del lenguaje natural, y después probablemente yo obtenga recomendaciones sobre lo que yo estoy hablando actualmente. Entonces eso tiene un reto porque es legal, porque ¿qué pasa con la privacidad? Hay que robustecer la privacidad para que sepamos qué realizan las organizaciones con nuestros datos, qué uso le dan, y cómo aplican esos datos para dar esos servicios. Si bien los servicios que obtenemos pueden ser de gran valor para nosotros, es importante de que eso no se utilice con fines maliciosos. Por otro lado, tenemos al Smart Home, también podemos interconectar a un hogar con dispositivos conectados a Internet, desde los electrodomésticos del lugar, algunos smartphones mismo, el automóvil, todo esto puede estar conectado, y también implica un riesgo de la privacidad, porque todo lo que ocurra dentro del hogar está siendo monitoreado por toda esta inteligencia artificial. Entonces aquí requerimos leyes más robustas. Los automóviles autónomos tienen un tema ético, por ejemplo, que ante un choque inminente, como podemos ver en la imagen, tiene que decidir, o tendrá que decidir en algún momento, quién debe morir. Y es un tema ético, porque aquí vemos que o muere el conductor o muere la persona que está cruzando la calle. Entonces, eso es algo que se está trabajando, en la moral de las máquinas. O sea, ¿qué decisión debe tomar en ese momento? Supongamos que el conductor se quedó dormido. Entonces, ¿qué haría la máquina en ese momento? ¿Es justo que muera la persona que cruza la calle? ¿Es justo que muera la persona que conduce? ¿O qué debe hacer el automóvil inteligente? Entonces, es un tema ético y a su vez legal, ¿no? Porque ahí, ¿quién tiene responsabilidad? ¿El automóvil, la persona, el fabricante del automóvil, el fabricante o el desarrollador de la inteligencia artificial? ¿Quién es responsable ante un accidente inminente? Por otro lado, la utilización de la inteligencia artificial en la guerra. Aquí también se tiene que verse regulado, porque si le damos automatizamos los procesos o algunas acciones bélicas, qué implicaciones puede tener eso, qué impacto puede tener eso, tiene que ser medido también para que la inteligencia artificial no caiga no se le dé un mal uso, porque cualquier herramienta puede ser utilizada para hacer el bien o para hacer el mal, como sabemos. También el tema de las redes sociales, lo que pasó con Trump y toda esta campaña utilizando Machine Learning para realizar una campaña dirigida hacia determinadas personas y influir en las elecciones. Entonces, eso también tiene que ser regulado y es un reto ético y legal que tenemos por delante para que eso no vuelva a ocurrir, porque cualquier persona debería elegir libremente. El tema de Amazon Go, hace un tiempo tuve la experiencia en Amazon Go y bueno, aquí Amazon ya tenía mis datos de, bueno, mi correo electrónico, mi dirección, mis datos de tarjeta de crédito, etcétera, pero le faltaba algo, que era mi cara. Entonces, cuando tú entras a estas tiendas de Amazon Go, donde tú entras, te identificas con un código QR en tu celular, ingresas a la tienda, tomas un producto y te retiras de la tienda sin intervenir sin ninguna persona. Y el sistema de Amazon Go, como hay múltiples cámaras conectadas,
puede identificar qué producto has tomado, qué productos has comprado y cobrarte automáticamente mediante la aplicación. Sin embargo, aquí Amazon Go ha obtenido mis datos biométricos, mi rostro, mi altura, mi peso, mi estilo de vestimenta, por ejemplo, y podría hacer recomendaciones más personalizadas en base a esos datos que ahora obtiene. Pero esos datos también me van contra la privacidad y es algo que también tiene que ser revisado. Y por último, la discriminación, y aquí volvemos al tema del sesgo en los datos, porque, por ejemplo, eso es un caso real donde se ha probado algunas inteligencias artificiales que el reconocimiento de imágenes, y vemos que si es una mano, una persona de raza afroamericana, lo etiqueta como un arma, aunque sea un termómetro o un sensor de velocidad, podría ser esta imagen. En cambio, si es una persona de raza blanca, lo identifica como un monocular. Entonces, esto es un gran sesgo de los datos, tiene que ver en cómo ha sido entrenada esa inteligencia artificial, y es algo que debe resolverse para evitar errores que pueden y que existan definitivamente en la aplicación de estos algoritmos. Y eso tiene que ver con la discriminación, porque no necesariamente alguien es ladrón por su raza, sino por las acciones que realiza. Pero eso tiene que ser bien identificado con la inteligencia artificial, porque podría llevar a errores muy graves. ¿Cuáles son los otros retos éticos y legales? La responsabilidad. Esto voy a ser breve porque es algo que ya está en conversación. Las máquinas deben tener responsabilidad en determinadas acciones. Se debe permitir que se utilice la inteligencia artificial en la guerra y que caiga en manos equivocadas. La desigualdad, es decir, si hay un mundo que está evolucionando en cuanto a la inteligencia artificial, cómo asegurarnos de que eso se comparta con todos, porque hay que disminuir las brechas digitales, principalmente en Latinoamérica, en algunos países de África, las tecnologías no han llegado como sí lo han hecho en el resto del mundo. Entonces, los beneficios de la inteligencia artificial deberían llegar a todos y ahí hay que trabajar fuerte en la infraestructura tecnológica. El empleo, definitivamente todo lo que pueda ser automatizado va a ser automatizado, pero que sigue, o sea, ahí es lo importante adaptarnos, aprender nuevas habilidades y adaptarnos a la nueva revolución industrial. Los errores artificiales, como hemos visto en el caso de que etiquetaba a la imagen como un arma, los errores pueden causar daño. Esto tiene que ver con el sesgo y que hay que evitar que la inteligencia artificial tome decisiones sesgadas. Y el control, tenemos que asegurarnos de que los algoritmos tengan los resultados, esperar los resultados correctos y disminuir al mínimo los errores que puedan tener estos algoritmos. Y por último, evitar el hackeo para que estas tecnologías que pueden dar, y de hecho pueden tener grandes beneficios para la humanidad, no se utilice con fines maliciosos. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes, un poco hacer un repaso sobre la historia de la inteligencia artificial, cómo llegamos hasta la actualidad, cuáles son los principales conceptos que tenemos de la inteligencia artificial, cómo aprende, cómo toma decisiones, la importancia de los datos y cuáles son las aplicaciones. Prácticamente hoy tenemos aplicaciones en todos los sectores, en todas las industrias, porque en todos los sectores, en cualquier organización, hay datos que se pueden utilizar para automatizar. Y como nos mencionaba el fundador de Coursera, la inteligencia artificial es la nueva electricidad y está cambiando la manera de trabajar en todas las industrias. Así que muchas gracias por la presentación y doy paso para las preguntas. Excelente, Ezequiel. Muchísimas gracias por este tiempo bastante interesante. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tratar la manera de resolver la mayoría de ellas. Y muy interesante todo lo que nos compartiste. Definitivamente en los negocios la inteligencia artificial tiene una amplia gama de usos y actualmente la mayoría de nosotros interactuamos con la inteligencia artificial diariamente. Así que vamos a dar paso a resolver la mayoría de las preguntas por parte de la audiencia. Así que la primera que te quiero compartir, Ezequiel, es ¿cuál es tu postura respecto a la opinión que la inteligencia artificial reemplazará la mano de obra humana?
Sí, como mencioné anteriormente durante la presentación, hay las tareas repetitivas y que quizás no tengan gran valor para la organización van a ser reemplazadas. Y eso tiene que ver con, ya lo hemos visto, con el vapor, con la electricidad, con la aparición de Internet. Muchas tareas han sido reemplazadas por tecnología. Ahora va a ocurrir también. Entonces, las personas tenemos que adaptarnos y aportar valor desde otro lugar, quizás aprendiendo nuevas habilidades, como puede ser el análisis de datos, para ser parte importante en este desarrollo de la inteligencia artificial, e incluso también entender cómo podemos aportar valor dentro de nuestra organización de otra forma. Y eso, la transformación digital que estamos viviendo nos obliga a readaptarnos para que podamos seguir aportando valor. Creo que eso es el mensaje que yo puedo dar, es aportar valor de otra forma. Muchas cosas han sido reemplazadas, simplemente no nos damos cuenta. Quizás antes, por ejemplo, los periodistas que tenían que cubrir una noticia, un evento, lo hacían con un helicóptero, con un camarógrafo que iba filmando todo. Hoy hay un dron. Entonces, eso ha sido reemplazado. Esa persona ha tenido que adaptarse, quizás hoy es un editor de video, hoy es una persona que administra los drones, que los pilotea remotamente. Entonces, ahí estoy dando un ejemplo simple de cómo debemos adaptarnos y adquirir nuevas habilidades. Definitivamente una adaptación total. Y también te quiero preguntar, Ezequiel, desde tu punto de vista o conocimiento, ¿cuál es la diferencia entre Big Data y Cloud Computing? Big Data son datos que provienen del exterior, generalmente de la organización, de los sensores, de cámaras, de las redes sociales, son datos no estructurados. Tienen las características de que son grandes volúmenes de información, hay alta variedad, son datos que tienen que procesarse con alta velocidad y que no son, la cantidad de datos es mucho mayor a las bases de datos que tenemos de manera interna. Eso es lo que es Big Data. Y son datos no estructurados, porque un video no es un dato que esté representado por una tabla, simplemente tiene características y hay sistemas que nos permiten incorporar ese tipo de datos a nuestros sistemas y procesos de toma de decisiones. Entonces el Big Data es todo este mundo de datos que está externo a la organización. Y Cloud Computing, la nube la utilizamos con servicios como Gmail, hoy por ejemplo, u otras aplicaciones como Netflix, que son aplicaciones que están en la nube. Y en la nube tenemos la posibilidad de tener servidores, tener aplicaciones y tener datos. El rol que hay en cuanto al Big Data es que nos permite almacenar y procesar grandes volúmenes de información. Entonces la nube es acceder a servicios informáticos a través de Internet. Esa es la definición más simple de la nube. Excelente, súper claro, Ezequiel, muchísimas gracias. Hay una pregunta que me llama muchísimo la atención y es específicamente la inteligencia artificial, que es fundamentado en el aprendizaje. ¿Qué pasa con los sesgos de aprendizaje? El algoritmo será creado por un humano que tiene ciertos comportamientos e intereses, y cómo podemos evitar el aprendizaje sesgado. Pues eso es un gran reto. Definitivamente el algoritmo aprende en base a los datos que ha tenido como entrenamiento. Entonces, si esos datos están sesgados, definitivamente el resultado que vamos a obtener de la aplicación de ese algoritmo va a ser sesgado. Por ejemplo, hace unos años Microsoft conectó una inteligencia artificial, ahora no recuerdo el nombre, que la conectaron a Twitter para que comience a aprender. Y la inteligencia artificial se volvió racista, pues empezó a hacer comentarios racistas, comenzó a hacer comentarios machistas, entre otras cosas. Pero eso es porque ha aprendido de lo que sucede en Twitter. Y si la gente tiene ese tipo de comentarios, la inteligencia artificial va a aprender de eso. Entonces es importante, como vimos en el modelo, obtener un buen balance entre el sesgo y la variabilidad según el propósito con el cual ha sido desarrollada esa inteligencia artificial. Por eso es algo que mencionaba al inicio, que la inteligencia artificial de Google no es consciente, como se puede ver en muchos lugares. Eso es algo que la inteligencia artificial ha sido entrenada para responder a ciertas palabras en una conversación, y eso es lo que se puede ver en esta transcripción que ha hecho el ingeniero de Google, pero no es que realmente la inteligencia artificial tenga conciencia. Aunque eso también es un tema filosófico, pero
no es algo que la inteligencia artificial tenga en la actualidad. Buenísimo. Ezequiel, y desde tu experiencia, ¿existe un límite para el aprendizaje específicamente en sistemas de inteligencia artificial o no? Yo considero que van a seguir evolucionando. Ya hemos visto que el desarrollo tecnológico, que hemos visto con el desarrollo de los procesadores, y cada vez tienen mayor capacidad de procesamiento, de análisis, son mucho más potentes. Hoy tenemos más capacidad de procesamiento en nuestro celular que lo que tenía la primera nave espacial que llegó a la Luna, por ejemplo. Entonces, vemos que hay un crecimiento exponencial y que obviamente la inteligencia artificial va a seguir evolucionando, va a seguir mejorando. Hoy hay algunas aplicaciones más allá de las que he mencionado. Hay alguna inteligencia artificial que tiene la capacidad de reproducir texto, un artículo, una noticia y publicarla rápidamente. Eso antes no se tenía. Entonces, vemos que va a seguir evolucionando. El límite va a estar dado por la tecnología y hasta dónde sigamos desarrollando la tecnología. Pero creo que eso, como hemos visto a lo largo de los años, va a seguir siendo cada vez más potente. Buenísimo, Ezequiel. Hay muchísimas preguntas. ¿Te parece si respondemos? Sí, yo estoy abierto a responder todas las que se puedan, no hay ningún problema. Excelente. ¿Qué nivel de certeza tiene el computer vision? Y si esto tiene un crecimiento determinado en el tiempo desde tu postura. Bueno, no hay límite porque eso ha evolucionado, se va a seguir mejorando. Con los algoritmos tradicionales veíamos que hay cierto límite en cuanto a la capacidad de identificar imágenes, por eso se han aplicado las redes neuronales para obtener un mejor resultado. Y eso tiene que ver con que tenemos que utilizar una mejor calidad de los datos. Entonces, si vamos a empezar a tener por Internet de las cosas cámaras conectadas en las ciudades, en las fábricas, en diferentes contextos, incluso en el hogar, la inteligencia artificial puede analizar mayor cantidad de datos en diferentes contextos, situaciones, y va a mejorar la capacidad de identificar objetos con computer vision. Entonces, y además con la capacidad de procesamiento que también va a evolucionar, eso va a alcanzar un mayor nivel de precisión. Pero a veces, dependiendo de algunos problemas, el 90%, con un 90% de certeza, está adecuado para nuestro contexto porque agiliza y hace mucho más rápido el proceso. Y hoy en día lo que sucede es que pasar de un 90 al 95% de precisión es muy costoso, ¿sí? Porque la tecnología que necesito para eso termina siendo mucho más costosa, necesito más capacidad de cómputo y quizás necesito mayor cantidad de imágenes que hoy, al día de hoy no las tengo. Entonces, cuando todas esas evoluciones se realice, esa evolución de la tecnología que sea más accesible, seguramente vamos a alcanzar más fácil un 95, un 99 o por qué no en algún momento un 100% de precisión. Pero entendamos que en Computer Vision es como vemos nosotros, o sea, la inteligencia artificial aprende, nosotros como cuando somos niños, vemos cosas que no sabemos identificarlas, pero a medida que vamos aprendiendo por nuestro entorno, por nuestros padres, nuestra familia, que nos van indicando esto es tal cosa, esto es tal otra, la inteligencia artificial aprende igual. Sin embargo, nosotros tenemos mayor capacidad porque podemos identificar objetos en diferentes profundidades, y objetos superpuestos, cosa que la inteligencia artificial quizás todavía no sea tan buena en eso porque no ha obtenido un set de datos que contemple todas las situaciones que podrían darse. Entonces, esto va a seguir evolucionando a mayor cantidad de imágenes tengamos como entrenamiento para la inteligencia artificial. Excelente, Ezequiel. Y creo que hay muchas opiniones, tanto positivas o negativas, respecto a la generación de empleos de seres humanos por el tema de inteligencia artificial y el uso de la misma. Desde tu postura, ¿esto qué impacto tiene? ¿Tiene algo positivo, algo negativo en este tema? Para mí tiene una parte positiva, o sea, gran parte positiva de tener una mejor experiencia, de poder adquirir diferentes servicios automatizados, de hacernos la vida más fácil, en pocas palabras, ¿sí? Y también la vida más fácil para las empresas al momento de realizar sus procesos y entregar valor al cliente de manera mucho más óptima, mucho más rápida y mucho más personalizada. Pero esto por delante tiene retos de lo que mencioné anteriormente, de adaptarnos, de aprender, y esto no es que no ha ocurrido antes, ya ocurrió.
De hecho, todas las personas que... Antes había personas que vendían libros de una casa a otra, golpeando la puerta, tocando el timbre de la casa, te vendían un libro. Apareció Amazon y ya nadie vende libros. Apareció lo que es el MP3 y ya nadie se dejaron de vender discos compactos. Entonces, vemos que hay un cambio constante en el cual requiere que nosotros sigamos aprendiendo, evolucionando y aportar valor desde otro lugar. Pero definitivamente los trabajos que están en mayor riesgo son aquellos que son tareas repetitivas y de bajo valor. Probablemente en un futuro no muy lejano, el automóvil autónomo funcione sin intervención humana. Entonces, todavía tenemos un tiempo para prepararnos y hacer frente al cambio que estamos viviendo. Pero esa es una desventaja de la inteligencia artificial, pero eso no implica que no podamos adaptarnos y que no podamos seguir evolucionando de la mano con la tecnología. Muchísimas gracias, Ezequiel. Tenemos muchas más preguntas y por tiempo ya debemos finalizar nuestro Trend Lab, pero quisiera que nos pudieras compartir algún mensaje para poder cerrar este evento. Bueno, la inteligencia artificial es algo que está presente en nuestro día a día. El cambio que está realizando nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar, no se va a detener. Entonces, tenemos que adaptarnos, tenemos que utilizar la inteligencia artificial para agregar valor de maneras distintas. Y lo que se está viendo, el pronóstico es que aquellas organizaciones, empresas que no utilicen la inteligencia artificial no van a poder competir. ¿Por qué? Porque sus procesos van a ser ineficientes, costosos, contra otras empresas que sí estén utilizando la inteligencia artificial. Entonces, ahí es cuando tenemos que pensar como personas de qué manera puedo aportar valor, de qué manera puedo transformarme, qué necesito aprender, qué necesito trabajar internamente para poder adaptarme a este cambio. Y hoy estamos viendo la inteligencia artificial, la nube, no es una tecnología la que está cambiando en las empresas, sino el uso de diversas tecnologías y cómo éstas se integran en los procesos cotidianos. Entonces, esto no es algo de ciencia ficción, no es algo que quizás lo que se escucha con algunas teorías conspirativas. No, aquí lo que se busca es automatizar y ser más eficientes y hacer que nuestra vida sea más simple. Hoy podemos pedir un taxi con nuestra aplicación, esperamos que llegue y todo en tiempo real. Antes no podíamos hacer eso. Eso implica muchas ventajas. Entonces, si extrapolamos eso a otras situaciones de la vida, podemos ver que la inteligencia artificial nos aporta valor, nos facilita nuestras tareas. Esa es la función principal de la inteligencia artificial. Entonces, requiere que nosotros aprendamos, sigamos evolucionando y que aquellas tareas que son repetitivas seguramente en algún momento serán reemplazadas y tenemos que estar preparados para que eso no ocurra, en cuanto a que no seamos reemplazados directamente por la inteligencia artificial. Pero en algún momento va a suceder como sí sucedió anteriormente con la electricidad, con el vapor, solamente que ahora los cambios que estamos viendo son mucho más rápidos y los espacios de tiempo son mucho más cortos que lo que ocurría en el pasado. Excelente, Ezequiel, muy valioso este tiempo, lleno de muchísimo conocimiento y te agradecemos el haber aclarado la mayoría de preguntas, quedaron algunas por supuesto, pero definitivamente vamos a necesitar una segunda parte de este tema tan interesante. Quiero compartirles que en el chat hemos enviado el LinkedIn de Ezequiel, por si quieren contactar con él y también resolver algunas de sus consultas. Está totalmente abierto para poder tener comunicación por esa vía con ustedes. Así que, Ezequiel, nuevamente, muchísimas gracias por este tiempo tan interesante, tan valioso para toda nuestra comunidad. A toda nuestra audiencia también agradecemos muchísimo la participación y la asistencia a este Trend Lab de inteligencia artificial. Definitivamente vamos a tener una segunda parte para poder seguir ampliando muchísimo más este tema. Y los invitamos a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, donde próximamente van a encontrar esta grabación y muchísimos Trend Lab más de contenido de tendencia que va definitivamente a sumar a nuestra preparación y a nuestros conocimientos en temas de tendencia. Así que les deseamos un excelente miércoles. Muchísimas gracias a todos
y hasta el próximo TrendLab. Muchas gracias, un saludo a todos. Un gusto.